Hoy nos vamos a sumergir en una colección de poesía que es, bueno, casi un milagro. El Kinkai Wakashu. Es la historia de un shogun del siglo XIII, un chaval que, atrapado en su propia jaula de oro, encontró la única libertad que le quedaba en sus versos. Pues esta es la gran pregunta, ¿no? La paradoja que marcó por completo la vida de Minamoto no Sanetomo. Una cuestión que va a estar presente en todo nuestro análisis de hoy y que revela una verdad bastante profunda sobre qué es el poder y qué es la libertad interior. A ver, vamos a desgranar esto un poco. Sobre el papel, Sanetomo era el shogun, o sea, el líder militar supremo de Japón, casi nada. Pero la realidad era otra cosa muy distinta. Era una figura decorativa, un títere manejado por su propia familia en un juego de poder de lo más despiadado. Vale, para poder entender sus poemas, lo primero es entender su cárcel, claro. Así que vamos a meternos de lleno en ese mundo turbulento y violento que le tocó vivir. Hay que imaginarse Kamakura, una fortaleza natural rodeada por montañas y por el mar. No era una capital de lujo, que va, era más bien un nido de poder militar, un campamento donde se estaba creando un nuevo gobierno de guerreros samuráis. Es que esta frase es la clave de todo. En aquella época la lealtad era algo muy frágil y la traición estaba a la orden del día. Los clanes se mataban por el poder y los asesinatos eran el pan nuestro de cada día. Vamos, un juego de tronos a la japonesa en toda regla. Y en este tablero teníamos a varios jugadores importantes, ¿no? Por un lado, los samuráis, la nueva clase dominante, por otro, los aristócratas, que se aferraban a lo que les quedaba de poder. Y en medio de toda esta telaraña, la propia familia de Sanetomo, el clan Ojo. Su madre y sus parientes eran en realidad sus verdaderos carceleros. Y aquí viene lo más heavy de todo, es que llega al poder siendo un crío. Para él, todos los adultos que tenía alrededor o eran políticos que querían usarlo o eran asesinos que querían su puesto. Un pájaro en una jaula, literalmente, sin ningún poder para decidir nada. Y a ver, ¿qué se puede hacer cuando el mundo exterior es una prisión? Pues eso, buscar la salida por dentro. Y para Sanetomo, esa única salida, esa escapatoria, fue la poesía. Es que fijaos en la honestidad tan brutal de esta frase. Mientras que otros líderes de la historia escribían textos superformales y vacíos, Sanetomo se atrevía a poner por escrito «Odio este mundo». Así, tal cual. Es el sentimiento puro y duro de un joven atrapado bajo una armadura de responsabilidades que él nunca había pedido. Su aislamiento era absoluto. Por eso, sus poemas no van dirigidos a la gente, no. Le hablan al mar, a la nieve, a las montañas. En esa inmensidad de la naturaleza es donde encontró un reflejo de su propia soledad, y la convirtió, de hecho, en una fuente de fortaleza. Pero entonces, de repente, algo hizo clic. Sanetomo dejó de susurrar su dolor y empezó a rugir. Descubrió una fuerza que nadie, absolutamente nadie, podía quitarle. Este fue el punto de inflexión. El Marionshu, una antología de poemas con 500 años de antigüedad, estaba cargada de una energía primigenia, salvaje, que no tenía nada que ver con la poesía de su época. Fue como si un alma ancestral le estuviera hablando directamente a él. Y este contraste lo dice todo, es una auténtica revolución. Pasó de las modas poéticas de su tiempo, que eran súper refinadas y complejas, y adoptó un estilo directo, masculino, casi salvaje. Se volvió fiel únicamente a su propia voz. Y con este nuevo poder, su vida entra en la recta final. Una recta final que, como en una tragedia griega, ya se veía venir. Su propia poesía lo estaba anunciando. Fijaos en la progresión, es tremenda, de ser un niño marioneta a convertirse en un poeta con una voz potentísima. Pero al final de sus 20, el conflicto con su familia se vuelve insoportable. Él siente que se le acaba el tiempo y se lanza una carrera contrarreloj para recopilar sus poemas en el Kinkai Wakashu, justo antes de que todo acabe. Y efectivamente, el final llegó. Una noche fría, con nieve, en las escaleras de un santuario. Su propio sobrino lo atacó gritando «¡Venganza por mi padre!» y allí mismo lo decapitó. Tenía solo 27 años. Su linaje se extinguió ese día, pero su voz, sus poemas, sobrevivieron. Y así acaba su vida. Corta, sí, y trágica también. Pero lo que nos dejó, su mensaje, eso es eterno. La belleza que uno lleva dentro, siempre va a prevalecer sobre el poder del mundo. Para entender de verdad lo que nos dejó, hay que entender una idea japonesa clave, Mujo, la impermanencia. Sanetomo entendió, seguramente mejor que nadie, que nada dura para siempre, ni el poder ni la vida. Y es justo por eso, porque todo es fugaz, que hay que aferrarse a la belleza del instante. Y llegamos al que es, probablemente, su poema más icónico, el verdadero grito de su alma. Escuchad la fuerza de estos verbos.
quebrar, hacer añicos, partir, dispersar. Es pura potencia. Pero claro, aquí está la genialidad. Él no está describiendo el mar, ¿eh? Se está describiendo a sí mismo, su espíritu, tan poderoso como el océano, chocando una y otra vez contra las rocas de un destino que no podía cambiar, y haciéndose pedazos en el intento. Y es justo de esta colisión, de aceptar esa propia destrucción, de donde sale la lección más potente de todas. Este es, al final, el tesoro que nos deja el Kinkai Wakashu. Puede que el mundo te encierre, te controle, te imponga un destino que no quieres, pero tu corazón, ese santuario interior, siempre, siempre puede seguir siendo libre. 800 años después, la historia de Sanetomo nos deja flotando esa misma pregunta, ¿no? En medio de este mundo que a veces nos supera, con todas las presiones y fuerzas que no podemos controlar, ¿cuál es ese espacio interior donde nuestra alma puede seguir siendo libre?